Dice así entonces la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quería retomar un poquito el aspecto de la oración, que la semana pasada no lo traté en su totalidad, aunque igual estamos haciendo una meditación, ¿verdad?, poco a poco en el Evangelio de Juan, y ciertamente podríamos tener, ¿verdad?, más semanas de estudio respecto a la oración. Considerábamos, ¿verdad?, sobre todo, cómo es el hecho de que orar en el nombre de Jesús ciertamente se puede identificar ahora como una especie de muletilla o abuso, ¿verdad?, en nuestro contexto. O sea, aún nosotros en iglesias de convicción reformada tenemos ese hábito porque es muy común escuchar orar personas así. Nosotros mismos los pastores solemos finalizar las oraciones diciendo orad en el nombre de Jesús. Entonces, si no tenemos la precaución de entender qué es lo que está sucediendo ahí, y estaríamos cayendo simplemente como una especie de molde o repetición vana, ¿verdad? Lo cual el Señor Jesús en Mateo 6 nos advierte, ¿verdad? Que no usemos vanas repeticiones. Entonces, nosotros siempre debemos estar conscientes que cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, no estamos invocando ahora ninguna especie de conjuro, no es ninguna especie de frase que haga que no importa cómo sea que usted oró, pero al final le puso en el nombre de Jesús, ya eso lo hace una buena oración. Eso no es así. No necesariamente hay que finalizar cada oración de esa manera, pero no estoy diciendo que sea inapropiado. O sea, si yo tengo la conciencia de lo que estoy diciendo al final, yo puedo cerrar apropiadamente diciendo que esto lo he orado en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Recuerden, es que estoy orando en representación de esa persona. Es decir, esta oración es una oración conforme a la persona de Jesús. Por eso es entonces que todas esas peticiones que son simplemente para mí, mis propias vanidades, para peticiones egoístas, así no es como pide Jesús. Eso no representa quién es Jesús. Cuando nosotros vamos a las oraciones de Jesús, lo vemos orando es, Padre, yo te ruego por estos, es orando por otros, ¿verdad? No orando por sí mismo, peticiones vanas. Entonces yo oro de tal manera que yo sé que eso que estoy diciendo representa adecuadamente a la persona de Jesús. Entonces quiero leerles a ustedes un fragmento de lo que, por ejemplo, Hendrickson comenta de estos dos versículos. Y todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La palabra todo abarca mucho. Se refiere tanto a las obras grandes como a las obras aún mayores. Él está todavía refiriéndose al versículo 12, ¿verdad? Ya vimos que eso no representaba de que Jesús estuviera diciendo que cada discípulo de él iba a hacer milagros superiores a los que Jesús realizó, aunque ciertamente hubo milagros. Entonces, él está conectando la oración que Jesús nos dice aquí de pedir en el nombre de él, también en relación a esas obras que principalmente los apóstoles harían. Es decir, él dice, si ustedes van a Hechos, van a notar este patrón. Hay oración y vemos señales. Hay oración y vemos señales. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? Del mismo Hechos 1. ¿Qué hacían los 120 cuando llegó el Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo. Estaban orando. Oración y hay una señal. Vemos eso también en Hechos capítulo 3, ¿verdad? ¿A qué hora descendieron Pedro y Juan? ¿Qué es lo que nos dice Hechos? Hechos 3, pueden buscar, o sea, libro abierto. Hora tercero, ¿no? Sí, sí, en la hora novena. Okay. Ajá. Sí, pero ¿qué pasaba a la hora novena? ¿Tenían que orar? Era la hora de la oración, era una de las horas de oración acostumbradas, obviamente por su trasfondo judío. ¿Y qué pasa después? Hechos 3, es el libro abierto. Es cuando o sea, ellos descienden a esa hora para orar. ¿Cuando ¿Y qué recibe la sucede? revelación? No, busquen Hechos 3. ¿Qué pasa aquí? Hechos 3, el hombre cojo de nacimiento. ¿Y qué pasó con el cojo? O sea, ahora sí. Vemos que descienden a la hora de la oración y el Señor trae una señal. Ese era.
Muy bien, esa era la respuesta correcta. Si uno sigue leyendo, después de que los intimidaron, ¿qué lee uno en Hechos? Ese me parece que es Hechos capítulo 4, ya inicia un nuevo capítulo. Vamos a ver. Ellos están orando, mira lo que han hecho, Señor. ¿Y qué sucede en esa oración? También pueden buscar. ¿Qué sucede? Hay una pista después del versículo 23. ¿Reconocieron al Señor? ¿Reconocieron la soberanía del Señor? Algo más milagroso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Bueno, eso es cierto. O sea, el Señor concedió eso. Y tembló el lugar. Tembló, las paredes se movieron. Entonces, es una conexión interesante, pero obviamente, como les digo, no es la aplicación primaria como nosotros vimos el hecho de que uno como creyente esperara hacer milagros, digamos, siquiera similares a los de Jesús, porque vemos también que estamos hablando aquí de un grupo particular, estamos hablando de los 12, ¿verdad? Que el Señor y el Espíritu Santo los capacitó, y fuera de ellos muy pocos realizaron señales de esa naturaleza. Pero el punto es que dice el autor, solo se responde, sin embargo, a las oraciones que se hacen en el nombre de Cristo. Solo se responde a las oraciones que se hacen en el nombre de Cristo. Tales oraciones, claro está, no son egoístas, sino que buscan el interés del reino de Dios. Proceden de la fe, están de acuerdo con la voluntad de Dios. Siempre suponen no nuestra voluntad, sino tu voluntad sea hecha, como Jesús oró en Getsemaní, ¿verdad? Son para su gloria. La oración en el nombre de Cristo es una oración que armoniza con todo lo que Cristo ha revelado respecto a sí mismo. Su nombre es autorrevelación en sus obras. Aquí particularmente su autorrevelación en la esfera de la redención. No es difícil ver que tal oración siempre y con toda certeza tendrá respuesta, porque el que la pronuncia nunca desea nada que Cristo no desee. Y cuando se responde a tal oración, el Padre, que permanece siempre en el Hijo, hará sus obras. Por ello el Padre será glorificado en el Hijo. Los atributos esplendorosos de Dios brillarán en toda su hermosura, en estas obras y por medio de ellas. No es solo que el creyente recibe lo que pide, es decir, si pide en el nombre de Cristo, con lo cual se cumplen todas las condiciones para que la oración sea contestada, sino que Cristo mismo en persona concederá esta humilde petición de su discípulo. Porque adviértanse las palabras, nos dice a él, veamos lo que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Interesante, ¿verdad? Ver cómo Jesús mismo dice, yo haré. O sea, eso que ustedes pidan en mi nombre, están orando a mi Padre, pero Jesús dice, yo haré, yo concederé la petición. Entonces esto era simplemente para volver a meditar un poquito y de nuevo en este aspecto de la oración. Nosotros debemos orar con confianza, ciertamente que Dios escucha a su pueblo y que Dios contesta las oraciones, pero Jesús es claro cómo esa oración debe ser hecha, es en el nombre de Él. Es decir, yo debo pedir de manera que yo sé que eso es una oración conforme a la persona de mi Señor y Salvador. Pero dice ahora el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué porción más conocida también es esta, verdad? Al menos puedo decirlo en nuestros círculos en los que nos movemos. Yo sé que es un versículo que constantemente se cita. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que notar en este versículo, bueno, casi que el versículo es bastante breve, ¿verdad? Pero notemos esto. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Nos está hablando del amor, ¿verdad? Del amor a Cristo. Está hablándonos de la obediencia, ¿verdad? Guardad. Y en particular, ¿qué debe ser guardado? Los mandamientos. Lo cual, por implicación, yo entiendo entonces que yo conozco cuáles son los mandamientos de Dios. Guardad, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor, obediencia y conocimiento.
conocimiento de los mandamientos de Dios. Si nosotros hacemos un sondeo por la Escritura, siempre veremos que estos elementos no están separados de sí. Y de hecho sería extraño que uno conviva sin el otro. Por eso nosotros vemos que Jesús hace la conexión. O sea, si ustedes me aman, por lo tanto, o sea, como consecuencia, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo fue que Jesús, verdad? Y luego también cuando él le hizo la pregunta en otro contexto a uno de estos maestros de la ley, ¿cómo se resumía la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vemos entonces, es ese que el resumen de la ley, pero la ley son los mandamientos de Dios. Y los mandamientos se resumen en amor a Dios. O sea, no podemos de nuevo separar los mandamientos de Dios de un amor a Él. O sea, la obediencia debe nacer del amor. Otra manera de decirlo, el amor es obediente, el amor obedece, el que es obediente ama. El obediente debe amar y el que dice que ama debe obedecer. Entonces, no importa el orden que le queramos dar, los dos elementos deben estar ahí. Ahora, ciertamente, si quisiéramos ser estrictos en algún sentido, yo diría que claramente es esa obra del nuevo corazón que el Espíritu Santo nos da, que es un corazón que ama. Y ahora sí, amando, obedezco. Pero el punto es que en algunas ocasiones veremos que se enfatiza el aspecto de la obediencia. Y yo debo entender que al enfatizar ese aspecto es porque se entiende que es alguien que ama al Señor, como veremos en algunos pasajes. Pero si tuviéramos que establecer un orden de precedencia, aquí el Señor lo establece. Si usted ama, obedece. Primero el amor, pero el amor no puede quedarse ahí. Hay una obediencia. Veamos, por ejemplo, solo en lo que hemos visto ya en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Juan 8, versículo 51. ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vemos que ahí nos está diciendo, ¿verdad? El que me ama nunca verá muerte. El Señor simplemente está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Debemos entender entonces de que es posible la obediencia sin amor al Señor? No. Pero claramente el Señor está diciendo que hay una promesa para aquel que guarda su palabra, para aquel que le obedece. Y sabemos entonces que aquel que obedece al Señor, le obedece porque le ama. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero también, como les decía, no es simplemente un obedecer que queda vacío. O sea, yo obedezco a Dios, sí, ¿cómo lo obedeces? O sea, quiere decir que usted debe conocer qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo en cuanto a cómo Él debe ser adorado, cómo Él debe ser temido, cómo debe ser servido. Eso nosotros lo tenemos en la ley moral de Dios. Ciertamente el aspecto ceremonial ha cesado. Cristo puso fin a los sacrificios de animales. Ciertamente nosotros ya no estamos en la teocracia que fue Israel. Hay aspectos civiles que como tales nosotros no aplicamos al pie de la letra, aunque ciertamente podemos derivar principios que están ahí contenidos para nosotros. Pero fácilmente podemos ver nosotros que en los 10 mandamientos que fueron dados, estos siguen aún en vigencia para el cristiano como una norma de vida. Nosotros no desechamos la ley de Dios, más bien a la ley de Dios, a esa ley que Él nos dio, nosotros ahora entendemos a la luz de la correcta interpretación que Jesús y los apóstoles nos dan de la ley, cómo debemos entonces guardar estos mandamientos, cuál era ese espíritu, ¿verdad?, que había en el fondo, no como interpretaron los falsos maestros en la antigüedad. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Oísteis que fue dicho y se conformaban con un aspecto externo del mandamiento y solamente a veces con esa parte negativa, podemos decirlo de alguna manera. No matarás, entonces no he matado, pero estás odiando. O sea, quedándose en un aspecto literal, externo y
no preocupándose por el aspecto positivo que se debe entender de cada mandamiento. No mataré, pero por el contrario buscaré todo lo que sea para el beneficio y para preservar la vida de mi prójimo. No mentiré, sino que hablaré la verdad. No codiciaré, sino que me alegraré con lo que el Señor le da a otros. Y así podemos continuar con cada versículo. No tendré dioses ajenos. Adoraré al único que es el Dios vivo y verdadero. ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, Jesús, rescatando el verdadero sentido de la ley. Entonces, para obedecer a Dios yo debo conocerla. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque ustedes verán en algún momento, si no es que conocen ya personas así, que entienden que ni siquiera los 10 mandamientos son ya para el cristiano hoy. Ellos dirán que no, que ya lo de ahora es simplemente el amor al prójimo, pero eso es una forma muy vacía de expresar qué es lo que le corresponde ahora al creyente. De hecho, hasta más recientemente hubo ciertas polémicas de un hombre llamado Andy Stanley. Quizás algunos han escuchado del papá, que también es Andy Stanley, pero el viejo ese se puede escuchar. Andy Stanley, hijo, ese no lo escuchen. Él básicamente ya está afirmando que deberíamos nosotros quitar el Antiguo Testamento de la vida cristiana. Y ya no es, que el cristianismo no es judaísmo 2.0, según él, amparado ciertos pasajes que interpreta a su conveniencia. Pero cuando uno lee que Pablo dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, ¿qué está haciendo eco esas palabras de Pablo? No robarás, no hurtarás. O sea, claramente es un razonamiento que solamente va a llevar a mayor condenación el pensar de que el Señor habló por siglos, por medio de los profetas, por los cuales tenemos el Antiguo Testamento, solo para llegar ahora y decir, no, que eso ya nada es para nosotros y deberíamos sacarlo de nuestra vida. No, yo debo conocer la palabra de Dios, debo conocer qué es lo que Él ha mandado. Y no solamente debo conocer todo aquello que Él reveló en lo que llamamos el Antiguo Testamento, sino además que debemos sumar ahora las instrucciones que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Recuerdan cuando estuvimos en el capítulo 13? Un nuevo mandamiento os doy, un nuevo precepto os doy. Entonces, en un sentido, Jesús nos dice, ¿verdad?, que su carga es ligera, ¿verdad? Pero no está diciendo el Señor que no hay carga que llevar. Hay mandamientos que deben ser guardados. Hay estipulaciones que nos ha dejado que no son opcionales para el cristiano. Y de hecho, aún en el mismo versículo, este capítulo 14, nosotros debemos entender que cuando Jesús habla, nosotros no debemos tomar sus palabras simplemente como las palabras de una persona a quien nosotros estimamos mucho y que yo puedo decir, bueno, buen consejo, voy a ver si lo tomo. O sea, el versículo 1 cuando dice, no se turbe vuestro corazón, Jesús nos está dando un mandamiento. O sea, Jesús nos está mandando a que no nos afanemos. O sea, cuando vamos al Sermón del Monte, por nada, o sea, estáis afanosos, o no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. O sea, el Señor nos está dando un mandamiento. O sea, estamos mandados como cristianos a no vivir afanados. Cuando nos afanamos, cuando estamos en angustia, ansiosos, nosotros estamos desobedeciendo a nuestro Señor. Y Pablo va a reafirmarlo después, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No, el Señor nos ha dejado bien claro cómo debemos vivir para Él, en relación con Él y en relación con nuestro prójimo. Todo eso está bastante claro, pero yo debo conocerlo. Ahora, ¿cuál debe ser el resultado de conocer más la palabra de Dios, de conocer más quién es Dios, de conocer mejor quién es Cristo? Debe redundar entonces en mayor obediencia y mayor amor. Cuanto más conozco a Jesús, más debo amarle. Y si más le amo, ¿qué entonces va a pasar? Más voy a guardar los mandamientos que me ha dado.
no puedo entonces hacer una separación, yo no puedo venir y cortar donde a mí me pareciera mejor. Señor, cuánto amo yo tu ley, pero voy a cortar. No, porque precisamente si amo más a mi Señor, entonces cuanto más le conozco y más conozco su palabra, voy a caer en cuenta de cuántas más cosas o no estaba haciendo como entendía que el Señor me pedía, o en cuántas cosas me había descuidado. Y gozosamente voy a decir, Señor, ahora entiendo además que debo hacer esto de esta otra manera, que entiendo que debo rendirte a ti mi vida en completa devoción, que no hay área que escape a tu soberanía, que no hay parte de mi vida que no esté bajo tu jurisdicción, que tú has de gobernar sobre cada deseo, decisión, pensamiento, es sin reservas. ¿Por qué? Porque más le conozco y más entonces sé que es en efecto ese gran Señor y Salvador amante. Por eso es el peligro también de una mente que se instruye, que empieza a conocer mucho de la Escritura, pero no se ve reflejado en un mayor amor por el Señor, en un mayor amor por Dios, en una mayor devoción. Yo no tengo números a la mano, pero sí puedo decir de que, obviamente por discreción pastoral, yo no puedo contar casos puntuales aquí con ustedes así, pero sí les puedo decir que he visto de primera mano cómo hemos conocido personas que pueden responder apropiadamente preguntas doctrinales. Y sin embargo, lo que uno ve es que no ama a Dios. Tienen el conocimiento, saben cuáles son los mandamientos, pero ¿qué está ausente? No los guardan. No hay obediencia y por consecuencia no hay amor. Pueden contestar apropiadamente las doctrinas, pueden dar las definiciones esperadas. Pero qué peligroso es una mente que ha sido instruida, pero cuyo corazón no se ha visto afectado por estas verdades aprendidas. Desde hace unos meses, porque obviamente le dedico solamente ciertos minutos, usualmente entre semana, pero me he visto bastante beneficiado por un volumen que se conoce como Doctrina Puritana para la Vida. Y el libro busca aclarar un poco, ¿verdad? A veces esos malos entendidos con respecto a los puritanos, de personas como carentes de gozo y como muy legalistas, ¿verdad? Fríos. Y no es así. Cada aspecto doctrinal siempre buscaban aplicarlo al corazón. No solamente en sus propias vidas, también en la predicación, cuando predicaban a las personas. ¿Por qué? Porque tenían bien claro de que se puede tener ortodoxia, pero no que la ortodoxia fuera sinónimo de una vida convertida. Nosotros debemos rogar siempre al Señor, sí, que cuando escuchamos su palabra, que ésta sea de manera que apunte tanto a nuestra mente como a nuestro corazón. Que sea una flecha, ¿verdad?, que se bifurca ahí en el camino. Ahora, claramente solo somos dicotomistas, ¿verdad? El hombre es cuerpo y espíritu, ¿verdad? No piensen que somos mente, alma. Pero que en un sentido, ¿verdad?, que me entiendan, o sea, hay un aspecto emocional que debe ser alcanzado, así como esa parte racional que el Señor también nos ha dado. Porque no podemos pretender tampoco de que creceremos en amor a Dios sin crecer en un conocimiento de Él y de su palabra. O sea, sencillamente no se puede dar. Ya veremos más pasajes que así lo confirmen. Pero yo se les puedo decir ahora que ya, aunque siguen siendo pocos años, obviamente, a la luz del ministerio de otros hombres, pero que sí, puede pasar. Personas que pueden responder apropiadamente, definir las doctrinas bíblicas y tomar decisiones que van contra todo lo que profesan de labios. No estoy hablando de un cristiano que cae y toma una decisión pecaminosa. Estoy hablando de personas que abiertamente uno ve el camino y el curso de vida que están siguiendo. Es uno que atenta contra todo lo que una vez dijeron. Vamos a Primera de Juan. Y veremos cómo Juan
amplía mucho más esta relación tan estrecha que nos ha dicho aquí Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué capítulo? Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo vemos de nuevo: conocimiento, mandamientos, guardar, amor. No podemos nosotros separarlos. Sabemos entonces que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si guardamos su palabra. Si yo conozco a Dios, guardaré sus mandamientos. ¿Por qué? Porque precisamente conozco quién es Dios. Sigo entendiendo de que, aunque es ese Dios que me ha redimido en Cristo, que ha perdonado mis pecados, porque volveremos a este pasaje en la próxima ocasión, que volvamos a Juan, si el Señor lo permite, porque vemos que esta palabra abogado que tenemos ahí es paracleto, y luego Jesús en Juan 14 va a hablar del abogado, del Espíritu Santo también como el paracleto o el abogado. Pero si yo entiendo que mis pecados han sido propiciados, es decir, que la ira ha sido apaciguada por la obra de Jesús en la cruz, entonces yo reconozco que Dios sigue siendo igualmente un Dios justo y santo, que yo no voy a tomar su salvación a la ligera. Yo sigo reconociendo a quien me ha acercado. Yo le conozco y no guardo sus mandamientos. Juan dice, mentiroso. No hay, ¿verdad? Entonces para Juan la posibilidad de decir que conoce a Dios y que no guarda sus mandamientos. El resto del capítulo seguirá ampliando más aspectos de esto. Veamos por ejemplo el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es un mandamiento. No améis al mundo. Eso es un mandamiento. Si yo amo a Cristo, entonces no amaré al mundo, que es un mandamiento que Él me ha dado. Entonces vemos que este amor al Señor es un amor exclusivo. El amor a Jesús implica entonces un dejar de amar al mundo. Pero si hay un pecado, ¿verdad?, que también suele colarse, que cada uno de nosotros debe examinar en su vida cuáles son esas áreas particulares, es como la mundanalidad pueda estar infiltrándose, cómo puede querer ganar terreno en nuestras vidas. Pero el mandamiento aquí es claro: no améis al mundo. Quien abiertamente dice, es que no puedo dejar de amar al mundo, pues aquí está la respuesta que Juan le da: no se engañe. Usted no ama a Dios. El amor del Padre no está en usted. Es un amor exclusivo. Sigamos leyendo, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Es increíble cómo hace eco, ¿verdad?, de pedir, ¿verdad?, oración, y vuelve ahora también al tema de guardar los mandamientos de Dios, justamente los versos que tenemos en Juan 14. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha
mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este es su mandamiento. Juan nos dice, aquí está un mandamiento, crea en el Hijo. ¿Y cómo se refleja en la vida del que ha creído? ¿Cómo se ve en la vida del creyente que cree en Jesús? Una vez más, que guarda los mandamientos, que ama a otros como Cristo lo ha amado. ¿Qué es esto? Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. Seguimos capítulo 4, porque es que Juan martilla este tema constantemente. Versículo 18. Perdón, leamos el versículo... desde el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos, y vean otra vez la palabra, este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Inseparable. Ama a Dios, ama a su hermano. Es así. Y es un mandamiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis palabras. No hay separación. Si yo amo a Dios, y Juan verdad va ampliando el tema, si usted ama a Dios es porque primeramente ha sido amado por Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si usted ama a Dios, guarda la palabra, obedece. ¿Y qué obedece? Los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Puede preguntar a alguien? Bueno, ya vimos una respuesta resumida. Tenemos los mandamientos que nos fueron dados, que conocemos como los 10 mandamientos, y todo aquello que además entendemos que el Señor Jesús expresamente nos dijo, ¿verdad?, durante su ministerio, y que además nos siguió revelando por medio de sus apóstoles y demás autores del Nuevo Testamento. Que sí, que se resume en amar a Dios y amar al prójimo, pero podemos nosotros hilar más fino y ver mandamientos particulares de cómo eso es hecho, ¿verdad? Porque de nuevo, como Juan dice, no es un amor simplemente de palabra, sino que es en hecho y en verdad. Entonces, si alguien dice, pero ¿cómo muestro amor? Bueno, de nuevo, la ley nos dice cómo debo amar, cómo debo procurar el bien de mi prójimo. Capítulo 5. Vean, ¿verdad? De entrada lo que entonces uno puede ver en Juan, ¿verdad? Prácticamente cada capítulo toca este tema. Dice así, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces no es opcional, ¿verdad? Si en la iglesia del Señor, nosotros cuando, gracias al Señor, al tener un proceso de membresía que ha ido madurando, tenemos un mayor grado de certeza de que aquel que ha sido recibido es un hermano en la fe. Yo no tengo opción de decir, bueno, yo amo a todos menos a ese. No, porque ama a todo otro que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Si alguno quisiera exposiciones más amplias, y me parece que la gran mayoría de los sermones que predicó el pastor Eric están en la página, cuando él predicó la primera carta de Juan. Pero yo creo que, ¿verdad?, el punto salta a la vista. No podemos separarlo. Entonces, cuando alguno se pregunta, pastor, ¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? Bueno, aquí hay un examen muy sencillo. ¿Ama usted a otros que son creyentes? ¿Ama usted a aquellos otros que dicen que aman a Jesús? Y de nuevo, se tiene que ver de manera puntual. Usted puede analizar cómo se ve ese amor que usted dice tener por los otros, ¿verdad? Porque no es simplemente un sentimiento vacío al aire, cómo nos amamos. No, ¿cómo ha mostrado usted amor a aquellos que también dicen que son cristianos? ¿Y por qué digo yo eso? Bueno, porque es un mandamiento. Y entonces, al ser un mandamiento, ame a su hermano, ame al que ha sido engendrado. Podemos entonces completar ese vínculo que el Señor Jesús nos dio en Juan 14:15. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si usted ama, está obedeciendo y por lo tanto debe amar al Señor. Eso es importante porque a veces algunos en su examen pueden quedarse a veces con cuestiones más de cómo me siento, y a veces puede amanecer que se siente cristiano y hay días que amanecerá no sintiéndose cristiano. Pero yo no puedo basar mi convicción de que soy una nueva criatura en Cristo por cómo me siento, ni tampoco lo puedo basar en ciertas obras particulares que, aunque entendemos de nuevo que sí, el Señor las pide, como orar a Él, leer la palabra, pero de nuevo hay un elemento aquí que constantemente está enfatizándose, ¿verdad? Y es esa relación con los demás, en particular con los que son cristianos. Si todo lo que se tiene es un ejercicio privado, que usted dice que cada mañana antes de salir al trabajo leyó y oró, y eso es todo lo que usted hace, entonces si hay un espacio para uno preguntarse, ¿y dónde está mostrándose el amor a los demás? Entiéndase, de nuevo, ese amor en particular al Hijo de Dios. Está en todas partes, como les decía, pero en particular la primera carta de Juan, podemos decir, es una gran exposición de Juan 14:15. Examine su vida. ¿Ama usted a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Cómo se ve? ¿Dónde está esa obediencia? Obedecer y confiar en Jesús. Es la senda marcada para andar en la luz. Y no es sencillo, pero que expresa esta verdad que tenemos acá. Yo no puedo decir que confío en Jesús aparte de la obediencia, pero le obedezco porque le creo, porque le amo. Ya llegará el momento cuando abiertamente Jesús preguntará de la manera más llana posible: ¿me amas? Al final del Evangelio de Juan. Pero entre tanto, si el Señor nos concede llegar ahí, nosotros tenemos ya aquí el examen de Juan 14:15. Examine su vida. ¿Es su vida caracterizada por la obediencia o por la desobediencia? Podemos decir entonces, volviendo al mensaje central de Juan, ¿verdad?, que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, que creer en Jesús es amar a Jesús. O sea, cuando alguien dice, creo en Jesús, la pregunta que debe seguir es, o sea, usted no está diciendo que ama a Jesús. Porque ¿cómo va a creer en alguien y no lo ama? No puede ser que alguien diga, creo en Jesús, pero no le amo. No, creer en Jesús es amar a Jesús y por consecuencia, quien le ama, le sigue y le conoce más. Y al conocerle más, le obedece más y le ama más. Y como resultado final, entonces, puede tener la certeza de la vida eterna. Vamos a orar.